Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Les saludamos en esta semana en la que ya hemos dejado atrás esas fiestas del carnaval amenazadas en sus 5 días de duración por una lluvia tan necesaria que al final no ha caído y bueno, pues el beneficio menor es el poder haber podido sacar adelante todos los festejos de esas fiestas que en Valdepeñas han sido muy lucidos y muy secundados. Vamos a cuestiones de la escena política local, que es la que nos va a ocupar esta semana, después de que la pasada semana ustedes ya vieran aquí a representantes de distintos grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Valdepeñas, en concreto Unidas por Valdepeñas y Vox, comentar a priori esos puntos esenciales que hoy vamos a comentar, a analizar, a desgranar en cuanto a lo que dieron de sí su desarrollo en la sesión ordinaria del Pleno del mes de marzo, el pasado lunes, día 3, y asuntos, 4 de ellos de muy alto interés para la población, no fueron cuestiones de mero trámite o de índole administrativa. Una de ellas, la cesión, hacía muchos años que no ocurría algo así, la cesión a la empresa de gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha, Jicamán, por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, de varias parcelas de titularidad municipal con una extensión superior a 15.000 metros cuadrados para construir viviendas sociales en la zona norte de la ciudad, en esa zona norte en expansión, junto al nuevo parque comercial y próximos, apenas distan unos cientos de metros, de la zona del nuevo Valdepeñas que todos conocemos. Se suscitó un importante debate sobre este asunto, pero previamente, y si salimos de esa zona, había que votar el pago de la última certificación de la obra de la Plaza Viñalola. Les sitúo, es la plaza que está rodeada o que está aneja al Parque Comercial del Ángel, inaugurado en las pasadas fiestas de la Navidad. Hay dos grupos políticos, el Partido Popular y Unidas por Valdepeñas, que están en desacuerdo en primer lugar con que esa infraestructura pública, ese espacio público, lo haya costeado el ayuntamiento, máxime cuando es para favorecer la iniciativa privada. Sostienen que debe ser el promotor de esa zona comercial quien corra con esos gastos que ha costeado el municipio. Y por otro lado, la postura desde la oposición de Vox, favorable a que el ayuntamiento favorezca, potencie la iniciativa privada y se generen puestos de trabajo. Antes de presentarles los componentes de esta mesa, vamos a ver un corte del pasado pleno donde se debatía este punto exactamente del pago de la obra, el pago final de la obra de la Plaza Viñarola. El equipo de gobierno no puede admitir esta enmienda porque sería tanto como que la empresa nos demandara sobre una obra adjudicada que además la ejecuta en plazo, pero no dentro del año en curso, y por lo tanto se trata de pagar la última certificación de una obra que además no ha sufrido ninguna modificación presupuestaria. Nuestro grupo municipal siempre ha estado en contra del proyecto de la plaza en la calle Viñalola por distintas razones, que se pueden resumir principalmente en que lo que necesitamos en Valdepeñas son plazas con tierra en el suelo y árboles de verdad que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo. Que aprovechen ayer domingo, día de carnaval, a las 11 de la noche para pasarnos la enmienda, pues muy serio no parece. Parece que Unidas por Valdepeñas lo que está entendiendo es que estamos en este salón de plenos aprobando el proyecto de urbanización de la calle Viñalola de Valdepeñas. Y lo que estamos haciendo aquí es solamente aprobando una modificación presupuestaria, consecuencia de un proyecto que ya se aprobó, que se adjudicó y que se ha ejecutado. Que no estamos de acuerdo con que se venga a los plenos con trampas, como vienen ustedes, trayéndonos en un mismo bloque asuntos realmente urgentes. Francisco Delgado, te acabamos de escuchar. Buenas tardes. En ese corte de la sesión plenaria del pasado lunes parece que no quedó claro
en el transcurso del Pleno a algún grupo de la oposición que el votar en no, votar en negativo en ese asunto no suponía estar en contra o oponerse al proyecto, a la ejecución de una plaza que ya está hecha, sino al pago de quien ya ha hecho su trabajo. Bueno, buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Victoriano. Buenas tardes. Evidentemente no quedó claro y a veces en la vida lo que más trabajo cuesta es explicar lo obvio. Y traté al menos en la parte que me tocó de intervenir, de distinguir entre dos fases de un procedimiento administrativo. En este caso, la fase principal de cualquier proyecto urbanístico, que en este caso era desarrollar la plaza de Viñalola, consiste primero en la adjudicación del proyecto. Se adjudica a un contratista, ese contratista resulta, con otros licitadores, resulta al final el adjudicatario de la ejecución de la obra por un precio determinado y cierto según el contrato administrativo al efecto. Esa ejecución se desarrolla a lo largo de un periodo también comprendido y determinado en el propio contrato, y el único desfase que se produce es que la ejecución de ese contrato no tiene sintonía con el cumplimiento en el pago de las obligaciones por aquello del cierre del ejercicio 2024, con lo cual una obra ejecutada antes del 31 de diciembre de 2024, que está cumplida de acuerdo a los términos contractuales, hay que pagarla, porque es una certificación final que se pide y que llega al ayuntamiento en el ejercicio siguiente, que es el 2025. Tan sencillo como que tenemos que reordenar el cuadro de ingresos, es una cuestión puramente técnica y presupuestaria, para que en la partida correspondiente lo que había para el año anterior pase a estar en el ejercicio 2025 y evidentemente se atiende a esa obligación. Alguien malintencionadamente creó un clima de confusión pretendiendo hablar del proyecto de la plaza cuando realmente tal proyecto, repito, había sido aprobado y adjudicado muchísimo tiempo antes, creando una especie de velo sucio y subrepticio de crear un clima en un pleno que era absolutamente innecesario y que perjudica claramente la visión que la sociedad debe tener de la responsabilidad política. Victoriano González de la Leja, exalcalde de Valdepeñas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, yendo un poco al meollo de la cuestión, donde se está desarrollando un proyecto empresarial dedicado al sector terciario, políticamente, ¿qué es más recomendable, buscando el beneficio común de la sociedad? ¿Que el ayuntamiento favorezca esa iniciativa con un espacio público grato y acogedor, o que ese espacio público lo costee quien se va a beneficiar económicamente de esa iniciativa empresarial? ¿Qué piensas? Yo creo que lo importante en este caso no es quién se beneficia, no, sino porque se beneficia en teoría la ciudad, los ciudadanos disfrutan un espacio donde pueden estar ahí de una forma distendida, ocupándolo. Yo creo que en Valdepeñas todos esos espacios vienen muy bien, independientemente de quién sufrague los costos. De todas maneras, al margen de todo esto, estoy un poco en lo que decía antes Paco. Un proyecto que se sale a licitarse, se adjudica, se construye, se hace de una manera, creo, ordenada. Creo que favorece el entorno. A mi entender, creo que favorece el entorno, independientemente de que ese favorecimiento del entorno pueda beneficiar a empresas que están allí ubicadas, y que, de hecho, al estar allí las personas, se puede beneficiar que estén acudiendo a esas empresas. Independientemente de eso, todo eso está ya valorado, adjudicado, realizada la obra, y aquí de lo que se trata es de que un pago que se va de un año a otro se tiene que trasladar la cuantía y automáticamente pagarla, porque si no el ayuntamiento está incurriendo en una falta de pago indebida y puede tener serios problemas, porque el contratista y adjudicatario de la obra ya ha cumplido. A lo que hay que hacer es pagarle. Si no se le paga, puede entablar un procedimiento contra el ayuntamiento. Y no se puede permitir solamente por el hecho de que tener que trasladar una cuantía económica de un año a otro para poder pagar. Eso por una parte. Y por la otra, estoy de acuerdo en que los espacios deben de tener esto para gustos los colores. A unos les gustarán más con menos árboles, a otros menos más, a otros con columpios, a otros con una forma diferente. Pero lo de lo que se trata es de establecer espacios para que tengan los ciudadanos posibilidad de estar a gusto y de una forma distendida.
Ha quedado claro, pero en este mismo asunto, debatido en pleno largamente, hubo una segunda polémica. En la modificación de créditos en el presupuesto necesaria para llevar a cabo este último pago de la obra, iba agrupada en otras modificaciones necesarias al presupuesto de 2025, que recordemos se aprobó en el pleno de enero. Había una enmienda, ustedes han escuchado antes al alcalde, por parte de Unidas por Valdepeñas, proponiendo que el punto exacto, concreto de esta modificación relacionado con el pago de la obra se extrajese de los demás para votarlo en contra. Vamos a ver parte del debate que se suscitó en ese mismo sentido. La señora portavoz del Grupo Popular alude a que no nos queremos sentar con ella para negociar, pero en 2 años que llevamos, tanto la señora Cándida como Unidas por Valdepeñas llegan a las comisiones informativas y no dicen absolutamente nada. Claro, su naturaleza es estar en contra de todo y haciendo un discurso alejado, claramente alejado, de cuál es el punto que se está debatiendo. Yo desearía que usted se enterase de una cosa, y es que, aparte de la oposición, no le gustan los batiburrillos. ¿De acuerdo? Y es cuando se mezclan churras con merinas. Cuando usted ha votado a favor de la enmienda, ¿está votando a favor de que no se pague esa factura en este pleno? No, eso es lo que digo yo, porque eso es lo que pide la enmienda. Francisco, así escuchado y sin entrar mucho en detalle o no conocerlo en profundidad, parece que tiene una cierta carga de razón, en el sentido de que se trata, según su mismo discurso, de colar un asunto junto con otros que son irreprochables. Esta es la lógica que está, digamos, iba a decir vendiendo, ofreciendo o defendiendo sus propios postulados los grupos de Unidas por Valdepeñas y el PP. Bueno, yo quería además aprovechar, antes de empezar a justificar la parte de la pregunta que me planteas, terminar de contextualizar el debate respecto de lo anterior. O sea, poca gente conoce, o a nadie se le ha explicado, que la parcela en cuestión, es decir, la parcela donde se ha hecho el parque de Viñalola, es una parcela derivada de el desarrollo de un programa de actuación urbanizadora. Un PAU. Consecuencia del desarrollo de ese programa de actuación urbanizadora, el promotor de ese plan tiene la obligación de ceder unas determinadas parcelas al municipio, es decir, en beneficio de la propiedad municipal. Esa parcela en cuestión es consecuencia de la urbanización del sector, es decir, hacerle las calles y cederla a la propiedad municipal. Pero el municipio, el ayuntamiento, solo puede dedicarla a una parte de zona verde. Aquí lo que parece que se discute un poco es el cuándo. Es decir, el cuándo hacemos de eso una plazoleta, un parquecito o cualquier otra cosa similar. Parece que el disgusto de la oposición radica en que lo hemos hecho justo cuando se va a desarrollar o se está desarrollando la actividad comercial en el entorno. Y yo, sin embargo, considero que es justo cuando hay que hacerlo. Para incentivar y promover el desarrollo del sector, el ayuntamiento, dentro de sus opciones y capacidades y obligaciones, porque lo que teníamos antes era una parcela abandonada y llena de cardos, lo que hace es asumir la ejecución de una obligación derivada de una carga urbanística que tenía ese sector. Y hacemos la plaza tan discutida, ¿vale? A partir de ahí, lo que se genera, y ahora ya lo enlazo, quería aclarar eso porque me parece sustancial, es decir, si alguien ignora de dónde se deriva esa parcela y por qué es propiedad municipal, desconoce también que a la vez que el ayuntamiento adquiere esa parcela, no hay que tenerla, utilizando un lenguaje coloquial, liega. El ayuntamiento hace ya 5 años o más que debería haber hecho una zona verde en esa parcela. No la hemos hecho, nos hemos ahorrado esa inversión hace 5 años, 6, 7, y así hemos evitado su deterioro quizá porque no había un desarrollo comercial en el entorno, y la hemos ejecutado justo cuando se incentiva una actividad económica clara, y que no la quiera reconocer es porque no ve y no abre los ojos cuando ha sido necesario. Por tanto, no cabe cargársela a los propietarios de las parcelas colindantes. Es que la zona verde es propiedad municipal y crearla es una obligación municipal. No le podemos derivar ahora, porque ya el sector 18 del promotor asumió la obligación de crear un parque que está ya hecho, más o menos grande, pero de unas dimensiones importantes dentro de ese sector,
que está ya abierto, cerrado, pero está creado, que es una parcela que asume, no sé, pero puede tener tranquilamente en torno a los 5.000 metros cuadrados, aproximadamente, que ocupa 2 manzanas. Esa era la cesión y la asunción que hacía el promotor de destinar él, de motu propio, la creación de una zona verde. Esta era una asunción que asumía la administración a base de adquirir la propiedad para crear una zona verde. Y se ha creado justo optimizando los recursos públicos, porque si lo hubiéramos hecho hace 8 años, previsiblemente hoy sería una zona, o hubiera sido una zona abandonada a reconstruir. Se ha creado para generar un incentivo claramente comercial para la comarca y dije en el Pleno que somos la envidia comercial de la provincia en ese desarrollo, y quien no lo quiere reconocer no lo ve. ¿Vale? A partir de ahí, el siguiente punto que me planteabas es, bueno, y critican, no, la obviedad no cabe que genere polémica. Unidas por Valdepeñas, en la búsqueda del porqué, teniendo conocimiento del orden del día de las comisiones informativas una semana antes, aguarda a 7 horas antes del Pleno a presentar una enmienda por vía telemática de la que los grupos tienen conocimiento a las 8:30 de la mañana, justo 1 hora y media antes de empezar el Pleno, para que de los 6 puntos de ese orden del día se extraiga este, por cierto, para votar que no, solo para debatirlo aparte y votar que no, cuando resulta que la composición del orden del día lo que está hecha es siguiendo una estructura ordenada y coherente, atendiendo a las exigencias de los servicios económicos. Es decir, oiga, englóbenme el debate del Pleno en un punto completo que afecta a mi negociado, en este caso el área de urbanismo, para que intervención en un expediente incluya varias modificaciones crediticias, porque si no, lo que hacemos es multiplicar, a pesar de la mala intención con la que se vende el por qué se incluyen, son área de urbanismo y mantenimiento de infraestructuras y edificios municipales en una modificación presupuestaria dividida por partidas. Pero es que eso a intervención, a los servicios administrativos, les genera una carga de trabajo que si sacáramos los 6 puntos y en el Pleno fuera 1 por 1, el trabajo y el esfuerzo de preparar expedientes individualizados sería ímprobo, para llegar a la misma conclusión que trató de confundirse a la población. Sáqueme usted esto de aquí porque yo estoy de acuerdo con lo demás, pero con esto no. Pero no, ¿con qué? Si el proyecto se aprobó y se adjudicó, ¿usted está de acuerdo en qué? En no pagarle a un acreedor del ayuntamiento, que es un contratista que cumplió con la obligación contractual que tenía asumida, para exhibirse en el Pleno está usted planteando una enmienda, cuando en la comisión informativa, como ha dicho precisamente el alcalde, allí nadie habló ni tomó la palabra ni sobre ese punto ni sobre ningún otro. Vamos a ir al segundo asunto que no difiere, está ciertamente relacionado con este. Victoria, no sé si tienes algo que añadir a este. No, únicamente que cuando una partida presupuestaria está contemplada en un año, se abre, se hace la obra, se ejecuta y no se paga por diferentes circunstancias, hay que trasladar al siguiente y pagar, porque si no, el que has terminado la obra te puede decir, oiga, que yo he terminado todo lo que he cumplido con mis obligaciones, he hecho la obra, está ahí hecha y usted me la tiene que pagar. No hay ningún desfase, ni hay ninguna modificación, nada, simplemente hay que pagarla, págamela. Y para pagarla hay que trasladar una partida del 24 al 25 y ya está. Donde íbamos, el segundo asunto, a nuestro entender, de gran calado en esta sesión plenaria del mes de marzo, fue la cesión de más de 15.000 metros cuadrados en parcelas municipales en esa misma zona, muy próximo a esa zona comercial, en la zona norte, a la derecha, en el margen derecho del Paseo de las Tinajas, a una empresa pública de Castilla-La Mancha que se llama Gicamán, Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, para promover la construcción de viviendas de precio asequible, para de alguna manera sacar adelante ese gran problema, ese gran escollo de acceso a la vivienda que tiene no solo la población más joven, sino un sector muy grande de la población que aglutina también a aquellos de menor renta. Y desde Unidas por Valdepeñas se discutía la ubicación. Se trataba de dar a entender a quienes seguían el pleno, la sesión plenaria, que aquello está aislado, que aquello está alejado
falta, o sea, no está insertado en el contexto urbano de Valdepeñas, y lo veremos a continuación. Había puntos de vista contrapuestos en el sentido de que se trata precisamente de una zona muy en expansión. Vamos de nuevo a ver una parte de este debate sobre la cesión del suelo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas. Que las viviendas de protección oficial deberían de construirse en lugares ya integrados en sí en Valdepeñas, no hacer un barrio propio, porque además sí que tenemos sitio, tenemos una cantidad enorme de solares sin uso que podrían ser convertidos y comprados primero y convertidos en estas viviendas, y ya directamente sí que estarían vertebradas en el núcleo de la población. Son 16.000 metros cuadrados, obviamente 2 parcelas enormes y, por cierto, urbanizadas. Es que en su discurso, usted poco menos que parece que hemos vendido 2 majuelos abandonados de tierra allí en las afueras de la salida a la Membrilla y el carril del Colorado, y que allí van a hacer no sé qué, si van a poner tipo Gaza unas tiendas de campaña para dárselas a los jóvenes. Hombre, por favor, es que son solares, y por ser solares, por tanto, tienen todos los servicios y toda la urbanización, que son calles todas las adyacentes, con sus servicios de luz, acometidas de agua, todo lo que es urbanizado. Y que además allí hay incluso una promoción de viviendas de 4, 5 o 6 unifamiliares inmediatos al lugar donde está este suelo. Y vemos al día siguiente qué es lo que tiene que decir al respecto un concejal de la oposición de Vox, Antonio Sánchez, que además de concejal de Vox es promotor, es industrial, es empresario inmobiliario. El señor Parrilla quiso hacer una crítica, pero sin conocimiento de lo que realmente se puede hacer. Eso por un lado. Y ya especificando la zona en la que está, pues mire, es una de las zonas de mayor crecimiento de Valdepeñas. Para empezar, es de las que zona premium, ¿no?, que se llama. Además, todos lo conocemos, el nuevo Valdepeñas, ¿no? Entonces, no, yo creo que, además mezclo términos, yo creo que ese punto no se lo preparó bien. Francisco, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, ¿es posible encontrar 15.000 metros cuadrados disponibles en la almendra, digamos, comprendida entre San Marcos, El Canal, calle Buen Suceso y calle Constitución? Imposible. No, es imposible. La cuestión es que, según el señor Parrilla, es fácil. Es decir, lo que tendríamos que hacer es comprar los metros cuadrados y probablemente nos llevaría, como dice Victoriano, una expropiación, o si no, podemos dejar edificios municipales que hoy tienen un determinado uso, por ejemplo museos, a destinarlos, a hundirlos y a destinarlos al uso residencial, y por tanto generar esa posibilidad. O sea, eso es una expectativa hipotética, el discurso es vacío, cargado de emociones y de sinrazón, que parece que es lo que se vende, y desgraciadamente no sé cuánto cale o deje de calar, pero resulta manifiestamente incómodo que se mantengan discursos políticos sin ninguna coherencia, sin ningún poso, y solamente cargado de aquello, de la irresponsabilidad propia a veces de la oposición. Gestionar y ser responsable gobernando es otra cosa. Victoriano, pido el esfuerzo de memoria y que miremos juntos al retrovisor, porque en el periodo entre 1991 y el año 2000, aproximadamente, en Valdepeñas se construyeron cientos de viviendas sociales que vinieron a paliar, a mitigar las necesidades de acceso a vivienda, o la imposibilidad de acceso a la vivienda por parte de un sector amplio de la población. Quien tiene competencias específicas sobre vivienda en la región es la comunidad autónoma, que no ha apostado por esa línea política en los últimos 20 y pico años, y que ahora lo retoma con algún matiz de diferencia respecto de aquella etapa. ¿Qué conclusión sacas de esta iniciativa que de nuevo tiene el gobierno en este caso de Emiliano García Paje, y cuánto de necesaria es ese tipo de iniciativas de promoción de vivienda desde lo público para paliar un mercado que está negado a un sector amplio de la población, entre otros los más jóvenes, que no se pueden independizar por su poder adquisitivo bajo y porque el mercado está prohibitivo? Es muy necesario. No se tenía que haber dejado nunca, no se tenía que haber parado tanto tiempo en eso. Yo tengo la fortuna que me tocó la última época de construcción en mi mandato desde el municipio, desde la Casa Grande, como yo digo, se hicieron las últimas viviendas, 3 o 4, en 3 o 4 lugares de Valdepeñas se fueron ubicando y se hicieron, se finalizaron y se adjudicaron unas viviendas, que después vino otro bloque, pero ya hace mucho tiempo,
ubicado en una situación que quizá no ha sido suficientemente desarrollada en su entorno por diferencias. No quiero pensar que se hiciera de ninguna manera errónea, sino que por alguna circunstancia extraña ahora parece que afortunadamente se va a dotar de medios en su entorno, pero en aquel entonces no. Pero hasta esa época se hicieron una cantidad de viviendas muy necesarias, muy importantes, y nunca se tenía que haber parado de construir. Son muy necesarias las viviendas y se está demostrando cada vez más. Ahora mismo lo único que hay que hacer es ceder suelo y construirlas, con la única prerrogativa es de que estén dotadas de medios suficientes, que tengan un entorno adecuado, que estén en un entorno en desarrollo, y lo es, que tengan un entorno de habitabilidad en condiciones, que las viviendas se construyan de una manera seria y que sean suficientemente dotadas para que los que viven en ellas estén de una forma adecuada. El entorno es hay comercios, hay un parque empresarial que se está haciendo allí para que la gente pueda vivir, hay ocio, hay lugares de vestir, de comer, está dotado de todos los medios. Únicamente faltaban las viviendas porque los adosados están al lado, como bien ha dicho Paco, están al ladito, y se puede hacer un desarrollo urbanístico para personas que quieran vivir en ese entorno muy favorable, y tienen algo que es primordial: el saneamiento, la luz. Están a pie de calle, calles construidas ya, es que reúnen todo el entorno. Y desde luego pensar que en Valdepeñas, dentro del casco urbano, eso se puede hacer, es no tener los pies en el suelo, es imposible. Y si en un supuesto caso fuera posible, la expropiación estaría por medio y generaría una cantidad de debate bastante importante, y no sería fácil de hacerlo. Creo que construir viviendas sí, necesario sí, no se tenía que haber parado tanto tiempo, pero ya que se ha comenzado y se ha retomado, la única petición que se puede hacer es que se doten de los medios necesarios para que las personas que lo ubiquen, que viven en ellas, tengan en su entorno todo lo necesario para vivir, y eso ahí se reúne. La vivienda pública como elemento regulador de un mercado de la vivienda que está realmente desquiciado. Francisco, a grosso modo, ¿qué cálculo habéis hecho desde el equipo de gobierno? ¿Cuántas viviendas se pueden edificar en esa superficie de más de 15.000 metros cuadrados? No, bueno, vamos a ver, yo a nivel personal tengo, primero de todo quiero puntualizar, esas parcelas precisamente son consecuencia del sector 18, es decir, si no se hubiera urbanizado o si no se hubiera autorizado el programa de actuación urbanizadora del sector 18, ni tendríamos la plaza de Viñalola, ni teníamos las plazas comerciales, ni el terreno, ni tendríamos el terreno municipal que ahora se cede, porque el promotor entonces de aquel sector tuvo que entregar, porque la legislación así se lo impone, las dos parcelas de casi 16.000 metros que hoy hemos tenido la posibilidad de ceder a la Administración Autonómica para el desarrollo futuro de la construcción de viviendas con algún tipo de protección, como literalmente dice la solicitud que hace la Junta. Los ayuntamientos carecen de competencias en la vivienda, es decir, otra cosa es que los discursos pretendan aparentar ante la sociedad, que vuelvo a criticar esa parte del discurso político que confunde al ciudadano, haciéndole ver que alguien debería de hacer cosas de las que no es capaz de hacer porque la ley se lo impide, es decir, el interventor municipal impediría que el ayuntamiento se convirtiera en promotor, pero no porque el interventor se llame Pepe Pérez, es que la ley le impide a un ayuntamiento ser promotor municipal de la construcción de viviendas y por tanto eso no es posible. Teníamos esa capacidad patrimonial para acceder a la Junta en el momento que se nos ha pedido ese suelo y así se ha hecho con la mayor rapidez posible, y tampoco quiero confundir al personal y a los ciudadanos y ciudadanas, Una cosa es la cesión y otra cosa es la materialización de la construcción. Yo empezaba haciendo una mención a mi propia persona, porque yo tengo mi propia autocrítica respecto de la tensión en el mercado de la vivienda. Y hay que distinguir claramente lo que son las ciudades importantes, no hablo ya de capitales, las ciudades importantes, de lo que somos los pueblos o las ciudades pequeñas o medianas, ¿no? Y la tensión, yo no estoy de acuerdo en ningún caso con que haya intervencionismo legislativo respecto del sector privado. Bajo mi punto de vista, el intervencionismo
del poder legislativo respecto del sector privado, lo que hace precisamente es provocar un efecto rebote. Y el intervencionismo para mí, por ejemplo, es que no se dote de recursos que garanticen la seguridad de arrendatarios y arrendadores. Es decir, lo que no se le puede imponer a un arrendador, por ejemplo, es el desconcierto en el cumplimiento de un contrato y la inseguridad jurídica respecto de los efectos del incumplimiento. Porque eso tensiona el mercado. Creo que se han tratado de atajar una problemática que era muy sencilla de entender, porque si nos vamos al 2008 y nos vamos a la crisis inmobiliaria y nos vamos a la crisis financiera, donde el Estado aportó grandes recursos económicos al sector bancario y el sector bancario se hizo propietario a su vez de una gran cantidad de inmuebles, la pregunta y la reflexión que me hago es por qué el Estado, y no pongo color político, no terminó asumiendo como cobro en compensación de sus aportaciones esa cantidad de inmuebles que tenía el dominio el sector bancario. Porque si el Estado hubiera cobrado compensándose de esa deuda a través de la recepción de inmuebles del sector financiero, el Estado, hubiera podido poner en marcha un mecanismo, pero te hablo ya de hace 10, 12 y 14 años, un mecanismo de construcción de vivienda pública que hoy hubiera paliado enormemente la crisis que se dice en cuanto a las necesidades de vivienda por la población. No se hizo, y no lo hizo ni un gobierno del PP con el presidente Rajoy y no lo ha hecho ningún gobierno del Partido Socialista posteriormente. Pero para mí no hay que olvidar el pasado, porque quien olvida el pasado, dijo Lincoln, está condenado a repetirlo. Y hoy lo que estamos asumiendo es precisamente una desviación de un sector que es el inmobiliario, porque el sector público, que debía de haber controlado aquello, no lo hizo, y lo tuvo a la par. Yo te doy recursos en efectivo, que es dinero, tú me devuelves recursos en inmuebles, y yo estos recursos en inmuebles los destino justo al bien social, que debe de ser la vivienda pública. No se hizo, y a partir de ahí se ha formado un pifoste importante. Pero es que entonces eso no se valoraba, no se valoraba, pero es y se pensaba más en el mantenimiento posterior. Pero es que el deber de un estadista es prevenir el futuro, es ver el Estado más allá de una legislatura. Sí, exactamente. Y sin embargo parece que no se lleva que haya hoy políticos capaces de ver cuál va a ser la evolución de su país más allá del propio tiempo en el que uno gobierna. Es lo de la política, es la política de luces cortas. Exactamente. Si hubieran puesto luces largas, hoy seríamos nosotros y no los fondos buitres, como le llaman gratuitamente en algún caso, quienes, el Estado sería hoy quien dominaría el mercado inmobiliario, quien pondría vivienda pública en la calle y quien sin duda alguna hubiera paliado la problemática que ahora se está dando. Además, repito, además de añadirle seguridad jurídica a los propietarios que ponen en arrendamiento una vivienda y que obviamente lo hacen en muchos casos para complementar sus recursos y cobrar la renta. Y cobrar parte de lo que se dio, porque claro, se dio un dinero enorme a las entidades bancarias que no lo hemos recibido. Y eso está lastrando no solamente la vivienda, sino otras muchas cosas como las pensiones. Pero Victoriano, yo no voy a decir que no se haya cobrado porque no tengo los datos. Estoy seguro que parte se ha cobrado. Lo que estoy criticando es lo que se ha cobrado, a qué debió destinarse o cómo debió cobrarse. Es que no se ha cobrado parte, bueno, es un debate diferente. Pues interesante estos últimos minutos de confrontación y se queda ese residuo, ese mensaje. Si el intervencionismo con medidas de este tipo por parte de los poderes públicos es lícito en aras de cumplir ese principio de la política social y económica que dicta o que establece la Constitución, de que los poderes públicos están obligados a desarrollar medidas políticas que faciliten, no que garanticen, que faciliten el acceso a una vivienda pública. Ahí queda la reflexión. Y en la segunda... en la Constitución, por cierto. ¿Perdón? Que está recogido en la Constitución. Sí, pero es que hay una confusión, que por eso lo digo, y es que hay una gran mayoría de personas que lo consideran un derecho fundamental y no lo es. No. Bien, pues les emplazamos a la segunda parte, donde continuaremos analizando y repasando y opinando sobre asuntos tratados en la sesión plenaria del mes de marzo. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Estamos repasando los asuntos de mayor interés de los tratados en la sesión plenaria del pasado lunes, día 3 de marzo, en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Os hemos hablado de esa cesión de suelo a la Junta de Comunidades para promover viviendas de precio asequible en la zona norte de Valdepeñas. Hemos hablado de ese controvertido o ese polémico asunto de la plaza en torno a la cual se articula la zona comercial denominada como El Ángel, y ahora vamos a hablar de la adjudicación o de la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Son cientos, creo entender o creo recordar que en torno a 200 las familias o los usuarios que se benefician, que acceden a diario al servicio de ayuda a domicilio, un recurso que lleva décadas funcionando en el Ayuntamiento de Valdepeñas y en tantos otros de similar dimensión y de mayor. Y lo que se discutió en el pleno del pasado día 3, que sigue siendo un argumento, un caballo de batalla por parte de Unidas por Valdepeñas, de la coalición Izquierda Unida Podemos, es la gestión directa de ese servicio por parte del Ayuntamiento. Ellos apuntan que junto con otros, como puede ser la limpieza viaria, el Ayuntamiento inclusive ahorraría dinero en el pago de ese servicio, al tiempo que permitirían que las personas que lo llevan a cabo, los auxiliares, en su mayoría son todas mujeres, pues disfrutasen de unas condiciones laborales superiores. Y ahora tengo que plantear al portavoz del equipo de gobierno que nos acompaña, Francisco Delgado Merlo, cuál es, desde la óptica de la izquierda, en este caso del centro izquierda del Partido Socialista, los argumentos que sustentan una gestión, como dicen Unidas por Valdepeñas, privatizada o descentralizada de un servicio como la ayuda a domicilio, que entra dentro de los que son delegables por parte de la comunidad autónoma, de la administración autonómica, a los ayuntamientos. Bueno, en esta parte, Julián, yo creo que también siempre conviene que se aclare a la ciudadanía en general un poco los conceptos. Es decir, partimos de la base, y le he escuchado a algún compañero decirlo, que cuando alguien abre los ojos y tiene delante de sí algo, parece que ese algo ha estado siempre ahí. Parece que la ayuda a domicilio es algo que ha estado siempre ahí, pero la ayuda a domicilio es un concepto que se crea por parte del Partido Socialista, que se asume por parte de un gobierno socialista de este municipio. No recuerdo en concreto si gobernaba Victoriano, pero es aquella idea que se hace, se materializa, pero que es una competencia impropia. Cuando hablas de estos palabras y dices competencia impropia, el ciudadano en general no termina de entender, como sería mi caso en otra versión lingüística o dialéctica de otro tipo de gremio, de actividad, el hecho de que la competencia impropia es aquello a lo que un ayuntamiento no está obligado. No tiene competencias necesariamente para asumir la ayuda a domicilio. Cuando un ayuntamiento como este adquiere esa sensibilidad en su momento y participa en el desarrollo de la misma, asume 1,000,000 y pico de euros de su presupuesto en una competencia impropia. Cuando la idea de esa, que no la tuvieron Unidas por Valdepeñas, ni la tuvo Izquierda Unida, ni ningún partido, sino que la tuvo el Partido Socialista de la ayuda a domicilio, ahora es muy fácil sumarse al caballo, subirse al caballo ganador y debes plantear que eso debe ser un servicio municipalizado. Decir eso es, si alguien mira los plenos y en un momento determinado la Cámara enfoca la intervención municipal, ponerse ojiplático en el sentido de no entender cómo se puede estar pidiendo que en el presupuesto se incluyan necesariamente competencias impropias, porque no es lo que debe de ser. Además, habiendo necesidades sobre competencias propias que podrían optimizar los recursos mucho mejor. O sea, si yo a alguien le puedo decir, ¿podemos mejorar el servicio de recogida de basuras? Estoy casi seguro que muchísimos ciudadanos y ciudadanas me dirían que sí, que lo podemos mejorar. Y le digo, y si lo podemos mejorar, ¿sabe usted que esto nos puede suponer tanto más? Y dirían, pues que se pague ese tanto más. Y le digo, pero entonces lo tenemos que quitar de la ayuda a domicilio. Entonces me dirá, bueno, eso a ver cómo lo hacemos. El a ver cómo lo hacemos es la parte que Unidas por Valdepeñas nunca cuenta.
Ellos lanzan una idea, plantean una situación, creen en la socialización de todos los servicios públicos. Por cierto, ya con la edad que voy teniendo puedo tener esa reminiscencia histórica y que vean que había detrás del muro de Berlín. Cuando se lleva la izquierda al extremo de la izquierda, lo que hay es mucha pobreza en la izquierda de la izquierda, y yo creo en la socialdemocracia, que es un matiz de la izquierda entiendo que bastante coherente y bastante adaptado al sentido común. En este sentido, creo que el ayuda a domicilio es un servicio que se presta, que cada vez tiene una demanda social más relevante y que cada vez el ayuntamiento va asumiendo, obviamente, el coste que tiene comprometido, que lo mantiene y lo incrementa atendiendo a las necesidades y las modificaciones legislativas que hay respecto de los trabajadores, y que es un contrato del que el ayuntamiento, desde el punto de vista formal, no ha tenido en ningún caso noticia alguna formal, oficial y fehaciente de que haya habido un incumplimiento en el pasado. Victoriano, te voy a hacer una pregunta, también vuelvo a apelar a tu memoria, que en este caso supongo que será nítida. Los orígenes del servicio de ayuda a domicilio en Valdepeñas y generalmente en los municipios de Castilla-La Mancha, ¿corresponde a tu periodo o fue previo? No, el periodo estaba pensado, lo hacemos nosotros, lo implantamos, pero que de alguna manera era necesario y había que hacerlo y se hace. Y además es algo que me ha gustado lo que decía Paco, que no ha habido nunca ninguna queja. Al revés, ha habido propuestas de mejorarlo y se ha ido mejorando, se ha ido adaptando, se ha ido ampliando, pero nunca ninguna queja. No hay ningún motivo que justifique la privatidad, de alguna forma que se haga público ese servicio, de que privatice ese servicio. No, hacerlo más público. ¿Por qué? Si lo estamos haciendo bien, si estamos cumpliendo, si se está consiguiendo lo que se pretendía, dar un servicio adecuado a los ciudadanos que lo necesitan. Y a partir de ese momento no hay ninguna causa, ningún motivo que pueda justificar que eso se haga de otra manera. Ninguna, porque además no se garantiza en absoluto que haya los recursos se puedan minimizar de ninguna manera. Posiblemente fuera al contrario, pero tampoco voy a entrar en ese tema. La situación es que se está dando bien, se está apretando de forma adecuada, los recursos que se emplean son aprovechados y sobre todo para que los ciudadanos se sientan a gusto y cada vez la demanda sea mejor atendida. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En ningún lado. Es evidente, porque en ese sentido estoy de acuerdo en que no hay ningún tipo de queja por parte de los usuarios. ¿Existe desde el ayuntamiento, que es quien adjudica el servicio, algún mecanismo de control de cumplimiento de las relaciones laborales de la empresa con sus trabajadores? El cumplimiento que tiene, la obligación que tiene el ayuntamiento es una obligación legal. La ley de contrato del sector público impone a la administración contratante garantizar, por un lado, el cumplimiento del contratista o adjudicatario de los términos del contrato, y evidentemente como causas de resolución del contrato está el incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones para con sus propios trabajadores o trabajadoras o terceros. Y con el servicio que presta. Y con el servicio, que es la base del contrato, claro. Pero esa es la parte. En todo caso, en estos años en ningún caso se ha planteado esa situación. Pero repito, aquí el meollo de la cuestión está en que no podemos pretender descapitalizar al capital, entiéndame la expresión en el juego de palabras, porque si el capital no aportara recursos al sector público, el sector público por sí mismo no sea capaz de prestar los servicios que presta con la calidad que los presta. Por tanto, lo difícil de gobernar y gestionar es hallar el equilibrio entre la participación pública y la inversión privada. Y cuando se dice eso de la remunicipalización o la privatización, es hablar desde la ignorancia y creando un ambiente en la calle que es manifiestamente erróneo. Sin la cohabitación del sector privado con sus recursos y la prestación o incitación del sector público para motivar al capital privado en esas inversiones, no mejoraríamos en ningún caso lo que tenemos, sino que agotaríamos los recursos públicos hasta extinguirnos o deteriorarlos. Sobre todo cuando se está perfectamente contento, cuando se está dando un servicio adecuado, cuando se está consiguiendo lo que se pretende, porque cuando se hace eso es para dar un servicio, y si el servicio es óptimo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No, pero bueno, Victoriano, ese discurso nació
básicamente por una razón. O sea, he visto cómo los compañeros de Unidas por Valdepeñas comparaban, por ejemplo, este servicio con el de los autobuses, que también es una competencia impropia, pero partían de una premisa errónea, que yo no les he aclarado ni les hemos aclarado en los plenos, porque entiendo que la deben de averiguar ellos. La diferencia entre por qué ahora se gestiona de forma directa los autobuses públicos y antes era una concesión administrativa cuando estuvieron, que luego hubo años que no funcionaron, pues era ni más ni menos porque el recurso material, el autobús, era propiedad privada, era de un empresario y solamente se adjudicaba la gestión. Nosotros, el gobierno socialista aprovechó una posibilidad de fondos europeos en base a la protección del medio ambiente de adquirir 2 autobuses, y los dueños de los autobuses es el ayuntamiento. Por tanto, lo único que tenemos que poner para hacer la gestión directa del servicio de transporte público urbano, que no es obligatorio en una ciudad de 30.000 habitantes, son 2 conductores y los relevos. La diferencia anterior era que no teníamos ni autobuses. Es que ahora tenemos autobuses en propiedad. Teníamos que Por eso, cuando dice, no, es que usted ahora gestiona, esa gestión de los autobuses lo hace usted de forma como gestión directa. Oiga, porque el recurso material más importante, que vale 1 millón de euros, es propiedad municipal. Claro. Con lo cual solo necesito 2 trabajadores. Y de la otra forma no tiene absolutamente nada de comparar. Efectivamente. Vamos a avanzar y vamos a proponer 2 asuntos finales. En este no nos salimos, es monográfico, diverso dentro de lo monográfico, que es hablar del pleno municipal del mes de marzo en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Se llevó al pleno el Grupo Popular, entiendo que fue, una moción de apoyo y defensa de la alcaldesa de La Solana del Partido Popular, que lo vamos a intentar ver. Ha recibido una amenaza ciertamente intolerable y espantosa. En un cartel que se pudo ver en la localidad aparecía el rostro de la alcaldesa Luisa Márquez del Partido Popular y la siguiente leyenda sobre un fondo en rojo: si eres socialista, apunta a la cabeza, tal y como suena. En la misma enmienda llevada por el Grupo Popular, y ahí estuvo su gran, desde mi punto de vista, acierto, se incluyó también la defensa o el rechazo a el acoso físico, el acoso presencial que ha sufrido una joven edil del Ayuntamiento de Ciudad Real, en este caso del Partido Socialista, por parte de una persona que ha sido detenida y posteriormente puesta en libertad por dirigirse a ella de modo inadecuado, impropio, comiéndole el espacio vital en un espacio público como un supermercado, para realizarle afrentas relacionadas con su militancia de izquierdas. Fue comentado en el pleno, pero entiendo que estos motivos para la unanimidad son en todo caso saludables. Yo creo que sí, porque además esto no se puede permitir, ni independientemente de sea un partido o de otro. No se puede de ninguna manera atentar contra la integridad de una persona independientemente del partido. Si no hay, ni siquiera, fíjate, aunque hubiera un motivo hay leyes que son están suficientemente preparadas para intervenir. No se puede hacer eso, no se puede atentar ni contra la físico, ni mental, ni de ninguna manera, ni socialmente hablando, contra una persona, sea del PSOE, del PP o de izquierda, o de quien quiera que sea. Creo que eso es reprobable de todos los términos, porque nada lo justifica en ningún concepto. Yo creo que ese tema está clarísimo, vamos. Paco, el Partido Socialista de la provincia de Ciudad Real se ha posicionado y ha anunciado algún tipo de acción legal en primer lugar, ha rechazado, ha condenado el ataque a la alcaldesa del PP de La Solana, pero al mismo tiempo ha anunciado acciones para que se investigue y se aclare el origen de un ataque que sitúa las siglas del PSOE de una manera nazi, atacando a una alcaldesa elegida por los ciudadanos de La Solana. Bueno, yo retomando el principio del planteamiento que se hacía, yo creo que de entrada no es admisible la coacción ni la amenaza a una persona. No. Participe o no participe en la vida pública. Eso de entrada. Es una protección que está en el derecho y por tanto es inadmisible cualquier conducta. Si además esa conducta tiene un matiz ideológico, a más en un sistema y en un Estado democrático y social
en el que nos encontramos. Por tanto, somos copartícipes en la defensa de cualquier persona que ejerza un cargo público y que se pueda ver incursa en una situación parecida o similar a las que estamos comentando. Aún así, yo en la breve intervención que tuve en el Pleno respecto de esta moción, que se presentó esa misma mañana a instancia del Partido Popular, traté de ser conciso y claro y directo. O sea, ahora voy a aludir a un viejo principio del derecho, ya en extinción, creo que de forma positiva, que dice que la causa de la causa es la causa del mal causado. Es decir, creo que aquellas personas que ejercemos determinadas responsabilidades públicas, también tienen que asumir o tenemos que asumir una parte de responsabilidad en las exhibiciones respecto del debate político o ideológico. Por tanto, si no tenemos la mesura y el equilibrio necesario para defender un argumentario ideológico, y para eso hacemos escarnio de la figura de otras personas, de la oposición o de un partido ideológicamente opuesto, pues estamos procreando, somos proclives, somos inductores o cooperadores necesarios de que aparezcan figuras tan singulares como las personas que parecen amenazar a las corporativas o corporativos de La Solana o de Ciudad Real. Por tanto, la primera reflexión que debemos de hacernos aquellos que somos responsables públicos es que en política no vale todo. Porque se está vendiendo, una autocrítica necesaria. Se está vendiendo que en política vale todo, vale todo en las redes sociales utilizando la gestión política, y eso precisamente es el caldo de cultivo que sirve para que precisamente la mano de otro enviada por quienes están detrás, sea previsiblemente o termine siendo la responsable de la autoría de las amenazas o de las coacciones. Pero, repito, la figura del cooperador necesario no hay que olvidarse de ella, porque sin el cooperador necesario el presunto autor no ejecutaría materialmente su conducta ilícita. Y aquí hay cooperadores necesarios que desde la actividad pública, en el ejercicio de la política, con sus mensajes políticos, incitan a la población a que precisamente tengan comportamientos o conductas manifiestamente impropias, inadecuadas e ilegales, como las que parecen estar produciéndose. Eso es verdad, en el sentido de que la política hoy se detiene. Quienes ejecutan, no la política, quienes ejecutan las situaciones políticas, de alguna forma están comportándose de una manera inadecuada e incorrecta. Y están haciendo que los demás, al sentirse molestos, se sientan capacitados para obrar en consecuencia contra aquello, haciendo un daño innecesario. Victoriano, hay una figura que la jurisprudencia ha sentado en el derecho penal, que es la incitación al delito. Exactamente, sí. La manera de anular un atestado policial, por ejemplo, es que la conducta de un policía, en el momento del desarrollo de los hechos, lleve a la persona que se ve investigada en ese momento a que acepte determinadas cosas que no son. Claro. Es decir, pero usted está seguro de que no lleva en el coche esto, usted está seguro que no hacía esto. Es decir, una manera de incitar a que termine reconociendo algo que realmente, aunque fuera cierto, no tendría derecho a no manifestar. Exactamente. Es decir, que te inciten al delito. Es que te y esa parte, si anula una prueba tan objetiva como debería ser un atestado policial, pues en esta reflexión de la que estamos haciendo, conviene tener en cuenta que quien incita con su crítica política o su comportamiento político respecto de las fuerzas políticas o de personas que componen las fuerzas políticas en frente a ellas, conlleve que aparezca una persona desaprensiva capaz de ejecutar ese tipo de actos, yo creo que ahí no está en tanto la responsabilidad de la persona autora, que de ahí se encargará el poder judicial de resolver lo que tenga que resolver y enjuiciar lo que tenga que enjuiciar, sino que aquí no se pueden esconder ni tapar quienes de una o de otra manera están provocando ese tipo de actos. Es lo que pretendía, determinados comportamientos que se están dando en política no son justificables bajo ningún concepto. Aunque también estoy diciendo que en ese aspecto nadie debe sentirse tan violentamente, de alguna forma, como este hombre se ha comportado mal, ha actuado mal, ha insultado, ha faltado. Los debates políticos son una verdadera barbaridad y yo me siento ofendido y reacciono. No estoy justificando esa reacción, de ninguna manera. Están las leyes también para atender contra ello. Pero de alguna forma la autocrítica tiene que llegar a un momento determinado en que
los que practican la política, quienes la practican, deben de hacerlo de una forma comedida y correcta, sin llegar tan lejos. Hay un principio victoriano que ahora está más en vigor que nunca en la vida social, que es el principio de Newton, sí, la ley de la gravedad, y otro principio tan básico en construcción, que es la capilaridad. La capilaridad, ¿vale? O te cae desde arriba o te llega por humedad. Sí, está claro. Y socialmente hay una clara involución en la pérdida de valores, una involución, es una opinión muy personal, porque es en gran parte lo que se transmite desde quienes deberían de mantener una conducta mucho más apropiada. Porque que la están olvidando los principios. Lo más difícil, me dijo un jesuita una vez, lo más difícil en la vida es saber estar. Sí, el saber estar es primordial, pero se están olvidando los principios, y si olvida los principios, olvida de todo. Bien, pues cuestión final. También hubo unanimidad en torno a la aceptación o al apoyo a una enmienda presentada a instancias de una organización agraria tan importante como ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, hegemónica en el sindicalismo agrario español, pidiendo a los ayuntamientos un pronunciamiento inequívoco a favor de la supervivencia del sector primario, del sector agrícola y ganadero. La cuestión a trasladar a la mesa es si este tipo de pronunciamiento, este tipo de gestos, esta escenificación, al final es útil o se queda un mero testimonio. Es necesario este tipo de pronunciamientos para que desde las instancias públicas competentes se articulen políticas que aseguren la continuidad de un sector tan estratégico e imprescindible en nuestro país y en nuestra región como el sector primario. ¿Valen para algo? Yo, a ver, que se manifiesten, que de alguna forma reivindiquen su postura y tal, pero no le veo demasiada utilidad en el sentido de que, bueno, los poderes públicos llegan hasta donde llegan. La competencia llega hasta donde llega. El apoyo no se va a negar nunca cuando te pidan el apoyo para algo que sea justo y necesario. Pero, de verdad, yo no le veo la utilidad tan importante. Sí creo que es necesario que el sector reciba el apoyo que tiene que recibir, que tenga a su alcance la posibilidad y los medios necesarios para salir adelante, que tengamos lo que tengan, pues yo no estoy en la política ahora, tengan los medios públicos que facilitar el apoyo. Bueno, pues hasta qué punto se puede llegar, yo creo que no le veo demasiado. Bueno, en esa parte hay una cuestión, yo lo aprendí, me costó trabajo porque lo había visto desde el punto de vista profesional, pero tenía una visión absolutamente diferente porque era mucho más pragmática. Y en la vida pública aprendí que había la posibilidad de que el silencio fuera una respuesta, ¿no? Y lo aprendí del presidente Rajoy. Sí. A veces no hacer significaba decidir, eso está claro. Y no hacer era una decisión que se había tomado. Los demás no la entendían, se aturdían porque entendían y decían que no hacía nada. Es que ha decidido no hacer nada, por tanto te estaba dando una respuesta a un planteamiento que tú le hacías, ¿no? Sí, bueno, a partir de ahí lo que tengo claro es, en un segundo escalón, el nivel competencial. No se escapa, y hubo hace unos meses un pleno donde unos agricultores de esta ciudad, con todo el derecho del mundo, plantearon a través del Grupo Popular, me parece que fue, una enmienda, una moción, que generó cierto conflicto en el pleno, incluso con participación de los propios agricultores respecto de la interprofesional. Yo, por terceras personas, tuve conocimiento posterior de que mi intervención no gustó a algunos de los agricultores, por cuanto que fui muy objetivo y muy directo. Es decir, usted aquí me puede plantar lo que quiera, me puede pedir lo que quiera, pero el Ayuntamiento de Valdepeñas no crea la interprofesional ni participa en la interprofesional. Entonces, esa exhibición pública que usted me demanda, yo se la hago, pero le tengo que explicar que no sirve para nada, en el sentido de tener un efecto práctico directo. Eso lo enlazo con el apoyo, el manifiesto que mandó ASAJA, y en el que yo tengo que agradecer solamente una cuestión que es la más importante, que no tenía ningún contenido político. Exactamente. Ya está bien que empiece alguien a escribir algo en defensa de un sector en el que las tintas no se carguen ni para un lado ni para otro, sino que defienda objetivamente planteamientos sensatos, coherentes y serios. Una reivindicación. A partir de ahí, cuando llegó, fue el Grupo Socialista el que incorpora
ese dictamen al orden del día de la comisión informativa correspondiente y después al pleno. Y se defiende sin ningún tipo de problema. Lo triste es que en cosas tan obvias, tan evidentes y básicas, y si no esenciales, porque lo son esenciales, todavía tuviéramos que escuchar en el pleno cómo por parte de Vox se hace una determinada crítica a aquellos que defendemos la política de la Agenda 2030, en el sentido de que ahora apoyamos a los agricultores. El Grupo Socialista, el Ayuntamiento en general, ha estado siempre apoyando a los agricultores y ganaderos, lo seguirá haciendo siempre, obviamente. Y en esta ciudad más, en mensajes que no tengan contenido político, pero lo más sorprendente es que le hice una respuesta en ese pleno diciéndole: usted, la preocupación no está en Bruselas, sino en Washington. Preocúpese usted de lo que pase en Washington y no lo de Bruselas, porque imputan toda la responsabilidad de la situación del sector agrícola y ganadero a Bruselas y no a Washington. Y curiosamente, al día siguiente, escucho que a partir del 3 de abril, si no me equivoco, va a haber aranceles a los productos agrícolas que lleguen de Europa a Estados Unidos. Esa es la gran preocupación. Lo triste es que todavía haya ideologías que, en lugar de apostar por lo común, por la suma por sumar a la mayoría y por aportar a la mayoría, todavía hagan discriminación y uso político de valores tan esenciales como son el sector primario. Actuar razonablemente es lo más sensato, y lo razonable es impedir o tratar de contrarrestar eso que nos va a venir de Estados Unidos, porque eso sí que perjudica de verdad, eso sí que perjudica al sector, además profundamente. Y eso sí que acongoja, diciéndolo suavemente. Sí, de alguna manera. Bien, pues no habiendo más aportaciones, hasta aquí esta hora, prácticamente exacta, de tertulia de actualidad, en la que hemos desgranado, hemos dado un buen repaso a lo que sucedió en esas 3 horas, poco más de 3 horas, que duró el último pleno municipal. Muchas gracias, Victoriano González de la Leja. Muchas gracias, Francisco Delgado Merlo, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas. Gracias a vosotros. Y les emplazamos a una nueva cita con la actualidad local y general en la tertulia de Televaldepeñas. Un fuerte abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.